Pues nada, gracias, Cristian. ¿Me escucháis bien? ¿Se me escucha? Perfecto. Pues nada, oye, primero, gracias por invitarme, porque me han dicho que soy el primer invitado, ¿no? O sea que esto es un honor, ¿eh? Así que estoy muy contento de estar aquí. Y a ver, yo la idea, sobre todo, a mí me gusta más que lo hagamos interactivo, ¿eh? Que podamos debatir y hablemos de retos. Yo en principio os quería contar de lo que yo hice, la mayoría sois millennials, veo por aquí algún Z también, ¿no? Pero hay más Z que millennials. Hay más Zetas, ¿eh? La verdad Bueno, yo escribí un libro que se llamaba Diario de un Millennial, en el año 2019, que este lo escribí un poco porque a mí me pasaba como a vosotros, ¿no? Que, a ver, yo no soy millennial de edad, pero sí de corazón, ¿vale? Porque la verdad es que tengo la suerte de tener una vida muy digital desde que era muy pequeñito y de viajar mucho por el mundo, entonces me ha dado una visión un poco más distinta de la que sería mi generación, que es la Z. Pero yo en mi día a día siempre trabajaba con millennials y me encontraba que muchos managers, ¿no? Y no es vuestro caso, ¿no? Pero en muchas empresas al final se criticaba mucho a los millennials y a los Z todavía no, porque justo en ese momento todavía estaban empezando los primeros, ¿no? A andar en la empresa y se les criticaba de decir, bueno, es que no tienen compromiso, no son responsables, no tienen nada de resiliencia, ¿no? Y bueno, al final todo eran críticas, ¿no? Y me acuerdo un día hablando con el CEO de una compañía que está aquí en Barcelona, no voy a decir cuál, me decía, es que los millennials tienen, o sea, un problema, ¿no? Y decía, no, el problema lo tienes tú, sabes que no sabes entenderlos y que no sabes liderar de una forma para que las personas se sientan, digamos, motivadas, ¿no? Y estén con ganas de dar lo mejor, ¿no? Entonces, a raíz de esta conversación fue cuando dije, ostras, voy a escribir un libro explicando lo que yo creo que son las claves para poder, digamos, tener un equipo motivado, ¿no? Y cuando lo escribí, que lo publiqué casi final del 19, al final el título decía que no se trata de una generación, sino que es un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, que nos encontramos en un momento en el que cambiamos la mentalidad. Esto era antes del COVID, ¿vale? O sea, que justo salió el libro y al cabo de pocos meses empezó el COVID, ¿no? Y todo el mundo vivió, digamos, en primera persona lo que era la digitalización. Pero básicamente yo hablaba de este concepto, de que no es tanto que sea una generación, sino que es la sociedad que en realidad ha cambiado, ¿no? La gente más de mi edad o más mayores, cuando buscaban un trabajo, pues lo hacían pensando en un trabajo para toda la vida, ¿no? Que es lo que tus padres te decían, ¿no? Y tienes que conseguir un trabajo para toda la vida, ¿vale? Y claro, eso en una sociedad en la que había poco dinamismo laboral, ¿no? Y había mucha estabilidad, digamos que tú entrabas en una empresa y podías entrar con 20 años y jubilarte con 65, pues podía tener sentido, ¿no? Y donde más veníamos, ¿no? Si cojo a mis padres, pues justo nacieron después de la Guerra Civil Española, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, entonces, claro, era una sociedad donde al final había momentos donde había habido escasez, ¿no? Que la gente lo había pasado mal, y los valores son muy distintos a los actuales, ¿no? Donde tenemos la suerte de esto, ¿no? De poder ir a tomarnos esto, ¿no? Un desayuno cada mañana según, ¿no? Si nos queríamos tostada con el huevo más poché o menos, bueno, podemos escoger mucho, ¿no? Y las generaciones anteriores no lo tenían. Entonces es normal que hubiera una forma de entender el trabajo como, si queréis, un mal menor, ¿no? O sea, algo que tengo que hacer, ¿vale? Y que es algo que me permite progresar, ¿no? Y en este caso progresar significaba, si hablamos del contexto español, sobre todo comprarme un apartamento o una casa, ¿no? ¿Vale? Donde pueda vivir, después comprarme un coche, ¿vale? Y a partir de aquí ya todo es hacer un upgrade, ¿no? Una casa un poquito más grande, una segunda residencia, un coche, ¿no? Pues con un maletero más grande, pero ese era el objetivo vital, ¿no? Y a partir de aquí también, pues que mi familia tuviera un buen futuro. Claro, cuando tú te pones en ese marco mental, es muy fácil que al final el management, la expectativa que tenga contigo es, oye, esta persona va a estar aquí toda la vida, por lo tanto, me da igual cómo la trate, me da igual el tipo de tareas que le dé, me da igual si le subo más o menos el salario, no sé, al final esa persona lo que va a priorizar es estar en esta empresa, ¿no? Y es lo que va a querer. Con lo cual, puedo hacer el sistema de management que yo quiera, que no me importa, esa persona no se va a ir, va a estar aquí toda la vida, ¿no? Claro, y esto ha impregnado a muchas personas, ¿no? O sea, mucha gente que ha pasado por escuelas de negocios, ¿no? Pues es lo que te han enseñado y al final te centras en la productividad, en los resultados, ¿no? Y te da un poquito igual la persona, ¿no? La persona es
un recurso, ¿vale? Es un recurso que lo puedes cambiar igual que cambias una máquina de la producción. Claro, esto era más o menos válido hasta no hace muchos años, ¿no? Ahora esto ha cambiado, entonces requerimos de un nuevo liderazgo, de una nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? Y os comparto las cuatro claves que yo escribí en el libro, que para mí son importantes y creo que pueden resumir un nuevo liderazgo. El primero es dejar de ser un jefe, ¿vale? Es decir, para muchas personas todavía está instalado ese rol de, bueno, yo es que soy jefe, ¿no? Mi objetivo en la vida, ¿no?, es llegar a liderar un equipo, pero desde la perspectiva de soy jefe. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo me hace la ola, ¿no? Cuando yo llego, yo doy las órdenes y la gente ejecuta, ¿vale? Y todo el mundo me hace caso. Entonces mi ego crece, ¿no? Porque, ostras, ahora soy máster, ¿no?, de tal, y tengo mi despacho, ¿no?, y tengo 10 personas que me reportan. Claro, esto tenía sentido en organizaciones muy piramidales, donde el conocimiento lo tenían pocas personas, ¿vale? Es decir, donde al final había un grupo de personas reducido, que eran los que tenían el know-how, pues tenía sentido, hombre, al final, quien tiene el know-how es normal que sea la persona que tome las decisiones, que vea hacia dónde nos queremos dirigir. Pero claro, en una economía como la que tenemos ahora del conocimiento, y más donde estamos, donde estáis vosotros, ¿no?, está mi empresa CiberClick, que tenemos que innovar, ¿no?, donde al final el valor está justamente en la innovación que aportas, en las ideas. Este tipo de liderazgo no tiene ningún sentido, ¿no?, porque si solo tienes una persona pensando en un equipo de 100, pues tenemos un problema, ¿no? Pocas ideas se te van a ocurrir. Entonces, yo decía que este rol lo tenemos que sustituir por convertirte en un coach o en un mentor. Es decir, si tú estás liderando un equipo, ¿no?, y aquí hay varios que tenéis equipo directamente, tu rol no es dar órdenes, tu rol es sacar lo mejor de esas personas, ¿no?, y saber identificarlo. Y aquí tiene, hay el tema de que muchos no sabemos en qué somos buenos, ¿no? Es decir, cuando uno se mira a sí mismo, normalmente la mayoría de personas lo que encuentra son los defectos, ¿no? De Dios, es que esto no se me da muy bien, aquí soy muy malo, y esto tiene una explicación, que es tu cerebro, ¿no? O sea, tu cerebro está programado para ver los peligros, ¿no?, y para ver lo negativo. Entonces, si no aprendes a gestionarlo, automáticamente se va a ir a lo negativo. Y eso también te pasa en el liderazgo, es decir, acabas viendo lo negativo de las otras personas, ¿no? Y tú tienes que aprender a ver justamente lo positivo y dónde las personas brillan, ¿no?, y saber dónde poner a tu equipo. Yo he montado 6 compañías, afortunadamente todas funcionan, y de las 6, pues bueno, han ido creciendo. La que más creció al principio era la última que creé, ¿no?, porque al final tenía más claro cómo organizar, ¿no? Pero nos pasó una cosa que fue, claro, cogimos la primera persona, y es una persona brillante que ha tenido una carrera profesional muy potente. Claro, cuando tú pones una persona brillante al principio, luego el resto los empiezas a coger también más o menos acorde a ese perfil. Entonces entrevistamos a una segunda persona, la contratamos y nos dimos cuenta que no encajaba. La tercera que se incorpora la entrevisté yo, y era un chico, ¿vale?, que venía a hacer gestión de proyectos, ¿no? Estos eran proyectos de marketing, ¿no?, creación de contenidos, de vídeos, ¿no?, coordinación del posicionamiento de estos proyectos. Y era un chico que a mí me había gustado mucho por actitud, ¿no?, por forma de ser, pero cuando empieza a trabajar, resulta que la persona que le lideraba en ese momento, pues se da cuenta de que comete errores, que no tiene atención al detalle, bueno, que no encajaría en esa posición, ¿no? Y me viene y me dice, ostras, hay que despedir a esta persona, ¿no? O sea, esta persona no encaja, ¿no? Y yo, que la había entrevistado, digo, ostras, espérate un momento, a lo mejor somos nosotros que lo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, yo recuerdo que este chico la prueba que hizo la hizo muy bien, las entrevistas salieron muy bien, me gustó mucho su actitud, y sí nos hemos equivocado en la posición, ¿no? Y sí, esta persona no ha encontrado realmente en lo que es bueno, ¿no?, que es lo que le pasaba. Él, que había estudiado marketing y economía, pensaba pues que su rol tenía que ser el de gestionar proyectos, y claro, cuando yo lo hice, digo, no, es que este tío es muy bueno justamente entendiendo la estrategia de un proyecto y vendiéndola, ¿no? Es decir, es capaz de entender qué necesita un proyecto y explicarlo, pero no le pidas la ejecución, porque no se le da bien la ejecución, ¿vale? O sea, en cambio, si lo pones a vender ese proyecto, lo va a hacer muy bien. Y efectivamente hicimos el cambio, hablamos con él y fue una pasada. O sea, realmente nos multiplicó la empresa, pasamos, en ese momento eran de 3 personas
a casi a 30 en menos de un año, ¿no? Porque, claro, el tío vendía N proyectos porque lo hacía muy bien, ¿no? Entonces, el error, bueno, aquí había dos errores, ¿no? Uno nuestro, de no haber identificado, vale, que esta persona no encajaba en esa posición de gestión de proyectos, pero sí, digamos, en la parte más de estrategia y de venta, y luego suyo, también de no conocerse, ¿vale? Porque la mayoría de nosotros tenemos un tema y es que muchas veces no nos conocemos, ¿no? Vivimos en una sociedad que todo va muy rápido, ¿no? Donde estamos consumiendo mucho contenido y paramos poco tiempo a conocernos. ¿Alguno de vosotros hace alguna práctica para conoceros? ¿Alguien hace algo que digas, oye, esto me ha servido para conocerme un poquito mejor? ¿Lo queréis compartir? ¿Qué hacéis? ¿Y qué haces? Yo llevo como 6 años yendo a terapia y esto me ayuda muchísimo para conocerme a mí misma, autorregularme y también me sirve para el trabajo, aunque a veces soy también muy temeraria y digo las cosas sin pensar y tal, Claro. y luego me arrepiento, pero bueno, que me ha ayudado mucho a poder bueno, mejorar mis relaciones tanto laborales como personales. ¿Qué tipo de terapia es? Bueno, es terapia conductual. Conductual. Sí, Muy bien, ¿y te funciona? mucho. Perfecto. Y, bueno, y leer y hacer yoga. Vale. Aunque no lo parezca, que soy un nervio, No, hago todo pero eso. claro, aquí está el tema de decir, oye, a ti a lo mejor si te hubieran conocido hace 7, 8 años, dirían, ostras, es que es una persona que les costaría relacionarse y ahora es gestionable. O sea, todos, cada uno de nosotros, tenemos cosas súper buenas y cosas en las que somos un desastre, ¿no? Y el que diga que no, es que tenéis que hacer un poco de autoanálisis. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé mi carrera, estudié administración y trabajaba en bancos. Y se me daba muy bien trabajar en bancos, pero sentía como que no era igual mi lugar. O sea, se me daba bien, tenía buenos resultados, pero había algo en mí que no terminaba de cuadrar. Entonces, con el tiempo empecé como a analizarme, digo, lo hago bien, pero quiero encontrar aquello que haga muy bien. Y me di cuenta que recursos humanos, por ejemplo, eso era lo que yo hacía muy bien. O sea, capaz que no, pero yo capaz que no, chicos. Pero yo sentía que lo hacía muy bien y sentía que ese era mi lugar en donde yo iba a poder dar todo mi potencial, porque al final estaba haciendo las cosas bien. Pero, Si encuentro, ¿cómo te diste cuenta de que era lo que se te daba bien? fueron algunas señales que me empezaron a marcar y por otro lado tenía un trabajo en el que había entrado para trabajar como administración después de trabajar en el banco y la persona de recursos humanos había dejado la empresa y entonces yo me ofrecía a hacer tareas de recursos humanos porque me gustaba, simplemente porque me gustaba y empecé a involucrarme y cada vez me sentía mejor y sentía que lo hacía bien tal y después dije, hostia, esto es lo mío, entonces pues voy a estudiar recursos humanos y desde ahí pues arranqué mi carrera en recursos humanos y siento que fue un cambio para mí impresionante porque para mí el trabajo antes era pues un trabajo y ahora es además de un trabajo algo que me gusta hacer y que disfruto. Y algo que te llena. Exacto. Pero, ¿alguien te dijo que lo hacías bien o...? Sí, bueno, se me empezó a... No. Yo sola dije que yo considero... No. No, sí, cuando tuve esa primer approach, que fue cuando la persona dejó y tal, la directora de recursos humanos, yo vivía en Argentina y la directora de recursos humanos que vivía en México, empezó como a involucrarme más y me dijo, pues mira, muy bien, entonces pues te aumentamos el salario y pues te damos más tareas, tal, y yo le dije, bueno, hago alguna formación para complementar y solo se fue dando... Claro. Esto es muy interesante y te preguntaba si alguien te lo había dicho porque es una de las formas de identificar en lo que somos buenos, ¿no? Seguramente tú, si no hubieras hecho este trabajo y fueras un poquito más mayor, si tuvieras 15 años más o 20 años más, hubieras seguido en la banca, no te hubieras arriesgado, hubieras seguido en la banca toda tu vida y hubieras sido una persona que se hubiera convertido en gris. Poco a poco te hubieras ido como apagando, ¿no? Hasta que llegarías a los 40 y algo, 50, y seguramente entrarías en una depresión, ¿no? Y tu vida acabarías en un divorcio, nadie te querría, no, esto es broma, pero hago broma, pero es verdad, o sea, yo conozco algún caso así, decir, oye, que al final te has ido apagando, por eso es tan importante saber en lo que nos gusta y se nos da bien. Entonces, aquí viene para mí la clave de cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Yo no tengo ni idea de lo que tenéis que hacer, ¿no? O sea, pero lo tenéis que descubrir, ¿vale? O sea, cada uno tiene sus cosas. Yo cada año me cojo unos días para mí y hay unos días que me voy a hacer un curso de autoconocimiento y otro año me voy a hacer un curso más de crecimiento profesional, ¿no? Pero siempre me cojo unos días, ¿no? para hacer. He probado 1000 cosas, ¿no? Hasta encontrar
lo que a mí me funciona. Entonces, no hay una receta, o sea, cada uno tenéis que encontrar lo vuestro, ¿no? Ahora sí que para mí me gustaría deciros, identifiquéis en qué sois buenos y os intentéis ayudar, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, como os digo, al final a veces te encuentras, ¿no? He empezado en banca y hago banca, ¿no? Y me quedo aquí y ya está, ¿no? Pero para mí hay un tema que es el siguiente. Primero, fijarte en aquellas cosas en las que tus compañeros se sorprenden cuando tú lo haces, que dicen, wow, qué pasada, ¿no? Y seguro que a todos os ha pasado con algo que alguien se sorprende, y entonces esa es tu reacción, tú dices, pero si esto era una chorrada, o sea, a mí me ha costado 0, ¿no? Pues cuando esto te pasa, quiere decir que tú tienes ahí algo especial, es decir, que ahí eres bueno, has hecho algo único, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me declaro inútil, yo no puedo hacer presentaciones, o sea, hace tantos años que no hago y aparte, no sé, no se me da bien, ¿no? Y tengo un par de compañeras de trabajo que es una pasada, ¿no? Tú les das una idea, una presentación y es que en una hora te hacen algo que digo, ostras, es que yo tardaría un mes y no estaría igual de bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, ellas tienen este don, o sea, saben identificar cómo poner las cosas, cómo hacer la parte visual, ¿no? Entonces, claro, si yo quisiera dedicarme a esto, sería un desastre, o sea, mi vida sería un martirio, o sea, lo pasaría fatal, ¿no? En cambio, estas personas o sea, lo disfrutan, les gusta y se les da bien. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que fijarnos en qué se nos da bien. A mí, por ejemplo, pues se me da bien entender, oye, me das 4 datos de una compañía, de su estrategia, y en 20 minutos te he diseñado qué tienen que hacer, dónde fallan, tal. Eso soy muy bueno, pero hay 200 cosas que soy malísimo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Orientar mi trabajo a lo que soy bueno, ¿vale? Porque si me oriento a lo que me cuesta, pues primero que voy a sufrir, ¿no? Y voy a acabar el día sin energía, pero segundo que nunca voy a brillar. Por tanto, mi carrera profesional no va a mejorar, siempre se va a quedar estancada. Entonces, tenéis que fijaros en dónde destacáis y vuestros compañeros os lo harán saber de forma indirecta. Yo os animo a que os lo hagáis saber de forma directa, decir, oye, María, Juan, es que aquí tienes algo, ostras, esto lo haces súper bien. Decíroslo porque esa persona irá encontrando dónde está su clave. Nosotros, por ejemplo, en CyberClick, lo que decimos es que tú no tienes un trabajo, tú te lo tienes que crear en función de lo que se te da mejor a ti, ¿vale? Es decir, tú tienes que acabar creando tu trabajo y vosotros tenéis la misma suerte, o sea, estáis creando empresas, estáis creando proyectos, pues hacerlo en sectores o orientaros hacia lo que se os dé bien, ¿no? Porque sería absurdo decir, ostras, voy a coger esto que sé que se me da mal, ¿no? Entonces, ese para mí es una clave. Entonces, la otra es decir, fijarte en aquellas cosas que despiertan tu interés de forma natural, ¿vale? Ahora vamos poco a las librerías, ¿no? Yo antes iba mucho, ahora me lo compro todo digital, pero cuando yo iba a una librería o a una biblioteca, siempre me iba a una determinada sección, ¿no? O sea, empresas, psicología, digamos, espiritualidad, ¿no? Autoconocimiento, me iba a estas secciones que a mí me interesan, ¿no? Quiere decir que ahí tengo algo, ¿no? que para mí es importante. Entonces pasa lo mismo con los podcasts que escuchas, con los canales de YouTube que miras, ¿no? O sea, todo esto son pistas para saber lo que te gusta, incluso las conversaciones, ¿no? O sea, cuando tienes conversaciones con amigos, fuera de la conversación está más superficial, ¿no? Pero cuando hablas un poquito más profundo, rápidamente identificas, ostras, estamos hablando de esto, me apasiona, ¿no? Y hay otros temas que dices, uff, desconectas, ¿no? Yo, en mi caso son las series, o sea, yo no he visto una serie desde la época de Dallas, no sé, que no sabéis ni lo que es, pero bueno, tú sí, alguno, bueno, pero pues todos parecéis más jóvenes. La cuestión es que yo no he visto una serie, entonces claro, cuando la gente habla de series, pues mi mente automáticamente desconecta, ¿no? Ya sé que durante 15 minutos en esa cena mi aportación va a ser nula, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tenéis que identificar esos puntos, ¿no? Si lo encontráis, ahí es hacia donde os tenéis que orientar. Y todo esto os lo contaba por el liderazgo, ¿no? Porque os decía, tienes que ser un coach o un mentor. Y un coach o un mentor ayuda a su equipo a encontrar justamente eso, decir, vale, tú es que eres bueno en esto de aquí. Entonces vamos a intentar, o vas a intentar crear tu trabajo alrededor de estas competencias, porque allí es donde vas a brillar, ¿no? Y tu rol como coach o como mentor, como jefe, vamos a llamarle 4.0, ¿no? Es ayudar a esa persona a que encuentre lo mejor y a que brille, ¿vale? Ese sería el primer punto que me parece importante. Yo creo que esto lo tenéis superado, ¿no? Por la forma que trabajáis y cómo relacionáis, pero que está bien recordarlo, ¿no? Sobre todo también, como vais a crecer y vais incorporando gente, si alguien entra con esa mentalidad de jefe del puro y de la copa, pues rápidamente que el propio equipo, ¿no? le diga que esto no funciona de esta forma. Segundo punto es el tema del feedback.
¿vale? Que también, volviendo a la forma de trabajar anterior a la digitalización, no había feedback, ¿no? Tú estabas en recursos humanos, alguna vez cuando estabas en Argentina llamaste a alguien a una reunión contigo, oye, ven a recursos humanos que tenemos que hablar contigo. ¿Lo hiciste alguna vez o no? Bueno, sí, alguna vez sí, ha sido bueno. ¿Y cómo venía la gente? ¿Cómo venía esa reunión? Asustado. Asustados, ¿no? Bueno, en general cuando hay reunión con recursos humanos, la gente se suele asustar. Ahora Total. no tanto, porque ahora, Ahora no. ya forma un papel un poco más amistoso, pero... Antes sí, sí, y para mucha gente todavía es así, ¿no? ¿Os han llamado alguna vez de recursos humanos de, oye, reunión un viernes a la 1? O sea, no ha sido bueno, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque no había, o sea, la única interacción con recursos humanos, que no me gusta la palabra, para mí es más personas, era esta, de, bueno, cuando hay algo negativo te lo voy a hacer saber. Si no, pues nada, esto sería al principio, no news, good news, ¿no? O sea, si no te decimos nada, es que todo va bien. Pero claro, esa es una forma de gestionar muy mala, ¿no? O sea, yo tengo este amigo que se cambia de trabajo, le contratan en una compañía y al cabo de un par de meses digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dice, ostras, estoy fatal, o sea, lo estoy pasando muy, muy mal porque no sé si están contentos conmigo, creo que me van a despedir, estoy asustadísimo. Digo, vamos a ver, yo he trabajado contigo, te conozco, o sea, seguro que está todo bien, que están contentos, ¿por qué no vas y le preguntas a tu jefa, ¿no? O sea, ¿qué opinas? Ostras, ¿cómo le voy a preguntar esto? O sea, no puedo. Digo, hombre, que sí, hazme caso. O sea, si lo estás pasando mal, ves y pregúntale a ver qué te dice, ¿no? Y va y le pregunta a su jefa y le dice, ostras, estamos encantados contigo, es una maravilla, todo va fantástico, ¿no? O sea, perfecto, ¿no? Claro, ya se queda tranquilo, pero digo, ostras, qué pena, ¿no? Que tú has estado ahí 2 o 3 meses sufriendo, ¿vale? Pensando que te van a despedir, que no sabes, que piensas que te has equivocado con ese cambio, ¿no? Durmiendo mal por las noches, cuando podrías haber estado todo lo contrario, súper motivado, y ostras, están contentos conmigo, voy por el buen camino, ¿no? ¿Qué falla aquí? Pues feedback y gestión de expectativas, qué esperamos de ti, ¿no? Y poder comunicarlo, ¿no? Y es porque estamos en una mentalidad de, si no te digo nada es que todo va bien. Y esto para mí es algo que tenemos que cambiar, es decir, tenemos que empezar a dar feedback negativo cuando sea el momento y, oye, no pasa nada, ¿no? Es decir, ahora hablaremos de este feedback, vamos a decirle negativo, constructivo, pero también el feedback positivo, decir, oye, ¿cómo reconozco el trabajo de mis compañeros, ¿no? Cómo aprovecho la ocasión para felicitarles, ¿no? Y esto, a veces es sencillamente un emoticón, ¿no? Mandarte un mensaje por Slack o por WhatsApp, ¿no? Oye, qué bien lo que has hecho. Este tipo de cosas tampoco lo tenemos la dinámica en las empresas. No sé si tenéis alguna cosa, probablemente sí, que lo tengáis de reconocimiento, ¿no? Pero es algo que es interesante también que lo incorporemos. Yo que, pues bueno, al final estoy todo el día viajando, ¿no? O sea, nosotros que ya no estamos en la oficina físicamente, ¿no? Tenemos una oficina muy pequeñita ahora solo para las pocas personas que quieren ir a la oficina, pero no estoy en contacto con mucha gente. Hay personas que si no coincido en un proyecto, pues puede pasar mucho tiempo que no interactúe contigo uno a uno, ¿no? O sea, tenemos las reuniones de equipo y tal, pero no interactúo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos que los lunes tenemos en un canal de Slack, abrimos mensajes como de reconocimiento, que además lo vinculamos con los valores de CiberClick. Es decir, yo tengo que poner cada semana ejemplos de valores que tenemos en CiberClick y aprovechar para reconocer a compañeros, ¿no? Entonces, claro, para mí es una forma de sistematizar el feedback, porque si no, pueden pasar 4 o 5 semanas que no haya dicho nada, porque al final el día a día es muy intenso, ¿no? Si no te lo marcas, no lo haces, ¿no? Entonces, los lunes, yo al final me voy apuntando durante la semana, lo hago yo, lo hace todo el mundo, ¿eh? Y al final tengo 7, 8, 10 personas que acabo reconociendo, oye, pues este proyecto que ha salido muy bien, un tal para estas personas, ¿no? Y quieras que no, ostras, esto te reconforta mucho, incluso a mí, que también a veces, no muchas, pero a veces me reconocen, pues cuando pasa, a mí me gusta decir, ostras, está muy bien, ¿no?, que la gente valore lo que he hecho, ¿no? Y esto no nos cuesta nada, no vale dinero, ¿no? Es acordarnos y tener una sistemática, pero cambia mucho tu percepción de lo que estás haciendo, ¿no? Que a lo mejor has estado ahí el jueves trabajando hasta muy tarde con un proyecto y que alguien el viernes solo le digas, oye, gracias, ¿no?, qué bien lo que has hecho, ¿no?, me ha inspirado, me ha gustado mucho, pues al final cambia tu forma de entenderlo. Esto por un lado. Y luego el feedback, vamos a llamarle constructivo, ¿vale? A nosotros, a ver, yo espero que todos os compréis mis libros, ¿no?
voy a recordar los títulos, Diario de un Millennial y la empresa más feliz del mundo, pero voy a recomendar un tercer libro que se llama Conversaciones cruciales. No sé si alguno lo ha leído, lo has leído. Bueno, este libro nosotros viene en el pack de bienvenida de Cyberclick. Cuando tú entras a Cyberclick te damos una bolsa con varias cosas y hay este libro que viene en el pack. Este libro es un libro que te permite o te ayuda a aprender cómo expresar o tener conversaciones difíciles, ¿vale? Que nos pasa a todos, ¿no? Nos necesitamos todos este libro, y además de vez en cuando está bien recordarlo, porque no solo es a nivel profesional, sobre todo es a nivel personal, ¿no? Seguro que os ha pasado alguna vez con vuestra pareja, ¿no? Que dices, ostras, cuando dices algo lo dices tarde y lo dices mal, ¿no? O sea, sale un mes tarde de cuando debería haber salido, y además cuando lo dices de una forma que genera mal rollo. Dices, ostras, si yo lo que quería es que nos llevásemos bien, y no sabes cómo, pero acabáis peleados que durante 2 noches cada uno duerme en habitaciones separadas, ¿no? Y no os habláis, ¿no? No sé si os ha pasado a alguno de vosotros. Esto ya es más fácil, ¿no? Entonces, es la otra opción, ¿eh? Pero bueno, te pasa también con amigos, con los padres también, ¿no? Es muy habitual, ¿no? Con tu madre o con tu padre. Este libro te ayuda a tener este tipo de conversaciones, ¿no? O sea, cómo puedes conseguir que algo que es un conflicto se acabe convirtiendo en una oportunidad para construir, ¿no? Para tener mejor relación, ¿vale? Entonces os recomiendo que lo leáis. Al final parte mucho de no hacer suposiciones, ¿no? De ponerte en el lugar del otro, de no partir con una idea preconcebida, sino de preguntar, de escuchar, ¿no? De buscar un poco qué es lo que no estoy viendo, ¿no? Porque al final todos vemos la realidad según nuestro punto de vista, pero nos falta mucha información. Pues os animo a leer este libro, insisto, después de leer los míos. Y el otro tema que también me gustaría comentaros es el feedback, ¿vale? Yo tengo que decir que el feedback, yo he sido un desastre toda mi vida, ¿vale? O sea, a mí en general la gente me cae bien, o sea, es raro que alguien me caiga mal, o sea, me cuesta, ¿no? Y luego tengo el tema de que, ostras, yo creo que todo el mundo puede hacer cosas y tal. Entonces, cuando alguien de mi equipo tenía un feedback que era de mejora, pues, o sea, lo hacía fatal, ¿no? Porque al final, o sea, no quería esto, ¿no? Que la persona lo pasara mal, y lo hacía de la peor forma posible. Os cuento que lo hacía yo, ¿no? Hay la gente que habla de la técnica del sándwich, ¿no? Y os va a decir, bueno, te voy a contar cosas buenas, ostras, qué bien este proyecto, qué bien ha funcionado, tal, no sé qué, pero te tengo que decir tal, ¿no? Entonces venía ese pero, y todo lo que habías contado antes no servía de nada, ¿no? Y ahora la gente se queda con lo negativo, y al final la persona salía de la reunión muy desmotivada, ¿no? ¿Vale? Y hace ya bastantes años escuché a un tipo americano que se llama Jean-Paul de Joria, en una entrevista explicaba cómo daba feedback, ¿no? Dijo, ostras, qué bien, ¿no? Lo hace justo al contrario de lo que hago yo, quiere decir que tengo que mejorar, ¿no? Y hace ya bastantes años que lo cambié, y es de la siguiente forma. Te decía, mira, cuando das feedback, lo que tienes que hacer es ser directo, ¿vale? Con el feedback negativo, ¿vale? O el constructivo. Mira, David, en este proyecto ha pasado esto, y desde mi punto de vista esto no debería de pasar, o sea, tenemos que conseguir A, B, C, lo que sea, ¿no? Y le preguntas a la persona, ¿quieres que te explique cómo lo haría yo, o que te dé algún tip para mejorar? ¿No? Y normalmente la gente, pues si que quiere, le explicas, mira, pues yo haría esta cosa, o cambiaría este tipo de acción, lo haría de esta otra forma, ¿no? Desde que lo doy así, o sea, la relación cambia radicalmente, ¿no? Yo hay un caso de, ahora ya como 10 años, de una persona en mi equipo que tenía un tema de atención al detalle, fallaba un poco, pero tenía muchas cosas buenas, ¿no? Y fue como la primera persona que le di feedback de esta forma, y bueno, todavía sigue trabajando conmigo, ¿no? Y ha progresado mucho, ¿no? Y realmente fue como un cambio total, ¿no? O sea, cuando salió de esa reunión, le vi salir como, ostras, motivado, ¿no? Y dije, ostras, por primera vez veo a alguien que doy feedback y la persona acaba confiando más en ella, ¿no? Y al final es un tema de cómo lo haces, ¿no? Cómo lo organizas el feedback, ¿no? Entonces, cuando deis feedback, tener en cuenta esto, ¿no? De buscar primero todo lo bueno a esa persona para sacárselo y poder contárselo. Y luego también un tema a trabajar, y esto en Cyberclick lo estamos trabajando porque es muy difícil, nos cuesta mucho dar feedback, ¿no? Esto yo creo que es malo, ¿no? Es decir, al final, si hay algo que tú crees que no funciona, a todos nos cuesta, y ostras, yo ahora me tengo que poner aquí, de tener una conversación difícil, tal, ¿sabes qué? Paso página y tiro, ¿no? En catalán se dice, qui dia passa any empeny, ¿no? O sea, quien pasa un día, pues ya
pasa un año. Pero para mí ese problema, que es ahora un granito de arena, se convierte luego en una montaña, ¿no? Entonces, cuanto antes lo hagas y cuanto más feedback os podáis dar, mejor, ¿no? Y partiendo de la base esto, que al final lo haces para ayudar a la persona, ¿no? Es decir, oye, yo te cuento lo que yo creo, yo no tengo la certeza, yo puedo estar muy equivocado, ¿no? Pero yo te cuento lo que creo y te intento ayudar, ¿no? Yo, que también estoy muy involucrado con startups, ¿no? Y he invertido en muchas y hago mucho mentoring, y eso digo, oye, ¿tú quieres que yo te diga lo que yo pienso? No, o sea, si te lo quieres que te lo digo de verdad, pero que sepas que te lo voy a decir para ayudarte, ¿no? Pero a veces pasa mucho, sobre todo en startups, no sé si vosotros hacéis rondas o no, los que tenéis que ir a buscar dinero, muchos inversores no te dicen lo que piensan, ¿no? Entonces quieren quedar bien contigo y dicen, ostras, si es mejor que le digas, si piensas que ese proyecto es un desastre, pues que le digas, mira, yo no creo en el proyecto, me parece por A, por B, por C, puedo estar equivocado, pero yo te lo digo, ¿sabes? Si te sirve, fantástico, y si no, y a mí me ha pasado, que ha venido gente, ostras, no veas cómo te agradecí hace 3 años que me dijiste tal, porque, ostras, me ayudó mucho a replantearlo, ¿no? Pues yo creo que al final todos nos ayudamos, ¿no? Si nos damos feedback. Sobre el feedback, me gustaría decir que sería interesante siempre destacar que debería ser bidireccional. Es decir, porque nosotros cuando nos imaginamos lo del feedback decimos, bueno, el líder pues le da feedback a la Claro. gente que tiene. Pero es súper importante que la gente, o sea, que los trabajadores también hablen con los líderes y le digan tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Para que haya una mejora de los dos lados. Sin duda. A veces no se habla de eso, o la gente no se anima a decirle a la persona que tiene por encima, mira, esto lo haces súper bien, o esto por ahí lo podrías mejorar. Claro. Entonces sería interesante eso. Sí, aquí sobre todo es una desde ese lado constructivo, ¿no? Por eso os decía lo del libro, que te ayuda a decir, oye, esto es lo que yo creo, ¿no? Y me puede faltar mucha información, pero por si te sirve, te doy este feedback, ¿no? Y lo otro es que tienes que saber que no te van a despedir, que eso también es importante, Sí, ¿no? O sea, seguro. pero yo creo que no es vuestro caso, ¿no? Pero al final, dice, oye, yo animo a la gente que me dé feedback, pero es verdad que si alguien hace poco tiempo que trabaja conmigo, se corta, ¿no? Sí, Pero, sí, claro. pero es que dices es que si tú no me lo dices, yo no lo voy a cambiar, porque yo no soy consciente. Entonces, si tú me lo dices, yo entonces puedo hacer ese trabajo de autoanálisis, buscar si ese patrón se da en más áreas profesionales o personales, e intentar cambiarlo. Pero si no, no voy a mejorar. Entonces, es importante que tú puedas hablarlo abiertamente, ¿no? Y de una forma constructiva, ¿no? Y decirlo desde, oye, es que a mí, a lo mejor soy yo, me parece esto, o a mí no me ayuda si trabajamos de esta forma, ¿no? Y cuanto más transparente eres, mejor, ¿no? Y aquí es ir encontrando las técnicas. A mí hay algo que lo voy probando hace ya un tiempo, y es hablar siempre de lo que te preocupa. A veces también en las reuniones, cuando tenemos una reunión, cada uno tiene una postura, ¿no? Yo tengo esta postura, el otro tiene una postura opuesta, y se genera un conflicto, ¿no? Pero si yo te cuento lo que a mí me preocupa, a lo mejor tú me entiendes y nos damos cuenta que nos preocupa lo mismo, ¿no? Y yo he visto que cuando en reuniones cuento lo que me está preocupando, y es que yo estoy preocupado porque a lo mejor no tenemos suficientes recursos para hacer esto, ¿no? O pienso que estamos poniendo mucho tiempo en algo que no es tan importante, ¿no? Genera una conversación más profunda también, ¿no? Que al final te lleva más a la raíz del problema. Entonces, este área, pues al final depende de cada uno de vosotros, que pongáis de vuestra parte. Claro. ¿No crees también que en realidad el feedback se confunde realmente lo que es? Que el feedback también es conflicto, es crítica, es pluralidad. Es decir, ¿no crees que está la gente muy acostumbrada a que el feedback es solamente algo bueno, positivo que tiene que escuchar? O sea, ¿no crees que también hemos como tergiversado un poco el concepto de lo que significa el feedback? Y la gente tampoco sabe qué significa el feedback, porque no sabe entender cómo se conlleva o qué conlleva un feedback. Esto los anglosajones lo hacen perfectamente, por ejemplo. Entonces, y es mi segunda pregunta, ¿crees que culturalmente tenemos estas barreras para poder entenderlo bien? A ver, o sea, yo creo que lo que nos cuesta es el feedback, muchas veces se había entendido como la parte negativa, ¿eh? Pero nos cuesta darlo, ¿no? Es como que mejor paso y lo doy. Yo creo que pasa en casi todos los mercados, ¿no? Quizá hay sitios donde es más directo. Yo que estoy en Inglaterra, por ejemplo, tampoco te dicen directamente, o sea, tienes que ser tú que pilles que aquello no está bien, ¿no? Pero no te lo dicen así tan directo. Quizá los americanos sí que les da un poquito igual, ¿no? Esta parte de hoy, al final, como vamos tan a resultados, pues te lo lanzo, ¿no? Y tiene sus cosas buenas. Es que al final, si eres más directo, puedes mejorar, ¿no? O sea, si nos lo escondemos, nos cuesta. Leía en un libro
¿no? Que justamente hablaba de los accidentes de avión, que en Corea había muchos, ¿no? Y era porque en Corea no se dicen lo negativo directamente. Entonces, cuando el avión estaba que iban a estrellarse, el copiloto no decía, oye, subnormal, que es que tienes que cambiar esto, ¿sabes? Decía, cuidado porque tal, que, ¿sabes? Y entonces se estrellaban los aviones. Entonces llegó un americano y empezaron a hacer el proceso y decir, no, es que aquí en la aviación tenéis que ser directos y tenéis que trabajarlo. ¿Y no crees que hay un problema de que cada vez tenemos la piel como más fina a la hora de... También, sí, sí, sí. de la vida? Se está haciendo como mucho foco en cómo se da el feedback y no cómo se pierde. Claro, a ver, eso también, pero ahí viene un poco con la conciencia de cada uno, ¿no? Es decir, al final, claro, si tú tienes autoconsciencia, dices, oye, sabes que hay cosas que no haces bien, ¿no? O sea, el tema es si tú te crees que, ostras, que ahí vendría la parte que se criticaba de la generación millennial y Z, ¿no? Que, ostras, como todo me han dicho siempre que lo hacía bien, que me aprobaban si me iba mal, o sea, pues claro, al final llega un momento que te piensas que todo es perfecto, pero la vida no es así, te vas a encontrar en un momento que vas a tener que desarrollar esta habilidad. Pero si tú tienes autoconsciencia, yo ahí no hay problemas. Digo, al final sé que tengo que mejorar, me puedo sentar mejor o peor, pero sé que tengo que mejorar y tengo que asumirlo. Y al final, estas dificultades en la vida hay que verlas como una oportunidad. Cuando algo te va mal, es una oportunidad para mejorar. Yo ayer estuve en una cena aquí que había en Barcelona con el que fue el CEO de una petrolera muy grande, o sea, era uno de las era en ese momento la empresa más grande de Europa, y tuvo al final tuvieron un accidente medioambiental, bueno, al final él acabó saliendo de la compañía, y el tío te dice, ostras, yo hice, o sea, al final, bueno, pues, hice todo lo posible para salvarlo, pero ese momento de crisis que me llevó 2 años superar todo aquello, ¿no? O sea, para mí ha sido un regalo, ¿no? O sea, al final me he reinventado porque yo hubiera seguido siendo el CEO de esa compañía y en muchos aspectos, ¿no? Sí, viajaba en jet privado, me reunía a veces con Obama, o sea, la hostia, ¿no? A nivel de tal. Pero luego había una capa que no iba conmigo, ¿no? Y esto que me ha pasado me ha ayudado a reinventarme. Entonces, esta parte también es importante que entendamos que las dificultades, cuando me dan feedback negativo, cuando tengo que mejorar, en realidad es una oportunidad para mí y también para tener una vida un poco más plena y más consciente, ¿no? Ahora me preguntas, en general, yo creo que sí, o sea, que vivimos en una sociedad donde somos más frágiles todos, ¿no? Pero también lo era yo respecto a mis abuelos, ¿no? Que a mis abuelos les tocó pasar una guerra, ¿no? Y claro, me miraban a mí y decían, ostras, o sea, es que tú no aguantas nada, ¿no? O sea, yo tuve que pasar unos momentos muy, muy complejos. Por un lado es bueno, ¿no? ¿No crees que nos hemos pasado de frenada con cómo se dicen las cosas? Como que estamos muy sobreprotegidos. Sí, pero también es bueno, ¿no? O sea, cosas como han pasado con ¿cómo se llama? El de la Federación Española de Fútbol. Rubiales, ¿no? Está muy bien que estas cosas salgan y que por fin digas, ostras, es que este señor no puede estar aquí y que cambiemos la sociedad. Yo creo que es bueno, como siempre, puede ser que nos pasemos de frenada, habrá que encontrar el equilibrio, pero la vida nos pone a cada uno en nuestro sitio. Al final, o sea, vamos a tener que pasar momentos difíciles, vamos a perder a personas queridas, un trabajo no nos va a ir bien, entonces tendremos que desarrollar habilidades. Antes, pues las desarrollabas, ¿no? Pues a mis abuelos les tocó con 15 años pasar una guerra y desarrollarlas de muy jovencitos, y a nosotros pues, nos tocará en otros momentos, ¿no? Pero cada uno nos va a tocar en algún momento desarrollarlas. Dime. No, yo en base a lo que decía Edu, creo que primero, o sea, gracias porque todo tu proceso se ha visto que has hecho una autocrítica y te has conocido mucho a ti mismo para poder dar a los demás, ¿no? Y poder entender cómo dar feedback, etc. Yo creo que lo que quiere decir Edu, yo creo que al final para dar un buen feedback, ya sea constructivo o de reconocimiento, hay que tener empatía. Sí. Yo creo que es muy importante la empatía y saber dar feedback también en el marco donde toca, o sea, es muy importante el contexto, porque a veces pecamos y creo que tenemos que hacer todos, y yo, la primera, un poco de autocrítica en el sentido de dar feedback no es hablar con un compañero y decir, ostras, qué mal lo hacen, sino que es hablar directamente con esta persona, porque yo, por ejemplo,
yo a veces puedo chocar con una persona porque tenemos maneras de trabajar distinto y no nos lo decimos. Y yo tengo una conversación pendiente con una persona, por ejemplo, pero como vamos siempre pues como pollo sin cabeza, ¿no? Y Sí, nunca y es encontramos difícil, además. pero sí que es verdad que es cierto que muchas veces nos lo tomamos como una crítica porque estamos acostumbrados a criticar más que a tener esa Claro. cultura de poder dar feedback. Entonces, por eso hay mucha gente, que me incluyo, Sí. tenemos a veces la piel fina en el sentido de que, bueno, este no es el marco y se debería hacer, pues, dedicar horas Sí. a crear esta cultura de empresa, ¿no? Que esté en nuestro ADN. Sí, Hay que hacer mucha autocrítica. ha sacado un tema que me parece vital, lo de o sea, criticar a un compañero o una... Esto os animaría a que no lo hagáis, ¿no? O sea, al final es decir, ostras, pero es muy humano, o sea, es muy normal que digas, ostras, es que esto ha salido fatal, y lo humano es irte, decir, bueno, es que esta persona que no se entera de nada, o sea, y pasa en todas las empresas, ¿no? O sea, al final lo vemos en el otro, ¿no? Pero si hacéis esto, o sea, ¿qué aporta? Yo, me pasó un día esto en el AVE, no sé cuándo fue, hace ya justo, 2019, estaba en el AVE y que son 2 horas y media, me tocó sentado al lado de dos personas y se pasaron 2 horas criticando a un compañero. Pero de verdad, o sea, era como, ¿por qué esto no está? Y este proyecto es que no se entera de nada y cómo lo he organizado. Dice, ostras, si estas 2 horas, ¿de qué han servido? De nada. O sea, lo único que te has puesto de más mala leche, y ahora a esa persona, cuando tengas, o sea, lo va a notar. Esa persona inconscientemente va a notar que tú, o sea, tienes algo ahí, ¿no? Esas 2 horas, y las decimos, bueno, vamos a encerrarnos los 3, los 4, las personas que sean, y vamos a hablar de cómo lo hacemos mejor la próxima vez, aportan muchísimo más valor, primero para ti, ¿no? Porque, ostras, paso de un modo crítica, negativo, meterme en lo malo, a tomar las riendas de mi vida, ¿no? Y a intentar aportar, ¿no? Y luego, para la compañía, es que es mucho mejor, ¿no? Nos centramos en lo positivo. Entonces, yo os animaría entre vosotros a, no sé, buscar una palabra que sea, oye, cuando alguien critique, levanta la mano, no sé, inventaros algo para no criticar y decir, oye, esto vamos a hablarlo con esta persona, porque no aporta nada que tú y yo critiquemos a la persona. Y es normal, es lo típico, ¿no? Si os vais a tomar unas cervezas con vuestros amigos, yo que sé, de la universidad o de que no sean del trabajo, lo normal es que acaben criticando, ¿no? De muchas conversaciones acaban hacia allí, ¿no? O la pareja, o tu compañero de trabajo, ¿no? O sea, pero acabamos hacia allí, porque es que es humano, o sea, al final tu cerebro, lo que os decía, se centra en lo negativo, ¿no? Y parece como que si lo sacas lo malo, como te quedas más a gusto y ya lo he compartido, pero no mejora nada, ¿no? Entonces, para mí este punto es fundamental, decir, oye, vamos a intentar que la crítica se quede fuera y que sea conversaciones difíciles, pero que podamos mejorar. Nosotros ahora, hace poquito tuvimos nuestro evento y uno de los principios es, oye, no hablar nada si esa persona no está delante. Oye, si tenemos que hablar de algo y hay una persona que está involucrada, tiene que estar aquí, O sea, lo que no puede ser es que tú y yo estemos hablando de algo que involucra a la persona y esa persona no esté aquí, porque es que al final es injusto y no mejora nada. Entonces, este sería para mí un punto importante. Voy acabando, me quedan dos puntos. El tercero es la parte justamente de orientarte a lo que se te da bien, que más o menos lo hemos comentado, hemos dicho ya al final, tienes que identificar lo que se te da bien. Entonces tú como manager, ¿no? Si llevas un equipo, tienes que saber ver esas personas que se les da bien y ponerlas en esos proyectos, o que ellas mismas digan, oye, esto es que aquí no voy a brillar, ponme en este otro proyecto, que esto se me va a dar mucho mejor, ¿no? Y este punto también hace que todo fluya mucho mejor. Y el último punto que me quedaría es el por qué, ¿no? Es el why, ¿no? El famoso why, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Y tienes que liderar desde, bueno, ¿qué sentido tiene lo que estás haciendo, ¿no? Vosotros al final estáis innovando, ¿no? Tenéis proyectos muy chulos, ¿no? Que desde temas que tienen que ver con salud, ¿no? Y con bienestar, a temas que facilitan, pues esto, ¿no? El cobro y ayuda a las empresas a mejorar. Bueno, tenéis muchos proyectos. Al final, el porqué de ese proyecto es importante que para ti tenga un sentido, ¿no? Que digas, oye, es que esto que estoy haciendo me gusta, ¿no? Seguramente en tu caso la banca pues chocaba con tus valores, y ostras, no veo que esto tenga que ver con lo que a mí me motiva, ¿no? Entonces, tenemos que explicar el porqué
del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué tiene este proyecto para ti, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja que te aporta, ¿no? Y si lo tenemos claro, es mucho más fácil que nuestro rendimiento profesional mejore, porque ahora no lo estoy haciendo para cobrar a final de mes una nómina, sino que lo estoy haciendo, aparte de la nómina, que evidentemente es importante, también porque aquello tiene un sentido para mí, ¿no? Y aquí hay dos cosas. Una es, vale, la compañía me tiene que dar un sentido, ¿no? Y yo como manager tengo que explicarte cuál es el porqué. Pero luego viene mi responsabilidad individual, que es que tengo que encontrar el porqué de este trabajo. Pensar que, a ver, a todos seguro que en algún momento os ha pasado que dices, ostras, ¿qué hago yo haciendo esto? ¿No? O sea, ¿por qué me he metido en esta compañía? Y nos pasa a todos, a mí también me pasa algún día y digo, ostras, ahora a mí que me mandaba a meterme en esto, ¿no? Bueno, claro, cuando uno está en una empresa, ¿vale? Solo estás en este trabajo porque te ofrece más beneficios que desventajas. El momento que este trabajo te ofrezca más desventajas que beneficios, te vas a ir. Y te va a pasar en todo en la vida, te va a pasar en tu pareja, te va a pasar en la relación con... O sea, todo lo que haces en tu vida lo estás haciendo porque como mínimo tiene una ventaja más que desventajas, ¿vale? Si no cambias, o sea, uno solo cambia cuando ve más desventajas. Entonces, si estás en este trabajo es porque tiene ventajas. Ahora es que tú veas cuáles son, ¿vale? Oye, ¿qué ventaja tiene? Oye, pues que me encanta la dinámica, ¿no? Y estoy aprendiendo muchísimo. Me permite compaginarlo y que a mí me encanta el pádel y mira, me puedo ir cada tarde a las 5 a jugar a pádel, lo que sea, ¿no? Me permite compaginar, no sé, cada uno tendréis vuestros motivos, ¿no? Pero es importante también que seas consciente y te los escribas, oye, ¿qué cosas tiene este trabajo para mí que me hacen querer estar aquí? Sobre todo los días malos, ¿no? Que te hagas un listado y digas, vale, es que tengo todas estas cosas que son positivas, ¿no? Y si no, pues no pasa nada, es decir, es mejor que cambies de trabajo, no tiene sentido que estés en una empresa donde no quieras estar, porque al final ni es bueno para la empresa, ni es bueno para ti, ni es bueno para tu salud y te va a acabar afectando, ¿no? Con lo cual, es decir, oye, si al final le ves más desventajas que ventajas, pues que hables con tu manager y digas, mira, yo no me veo aquí y hagamos una transición, me voy a poner a buscar trabajo, no sé si será de aquí 3 meses o de aquí 6, pero en algún momento me voy a ir, ¿no? Y esto es bueno para todos también, ¿no? Digo, oye, al final la empresa sabe que me voy, cuenta conmigo mientras estoy aquí, yo voy a estar más contento porque también sé que me voy, ¿no? Y con lo cual esto es transitorio, la empresa me está ayudando y no pasa absolutamente nada por tener este tipo de conversación, ¿no? Al final es mejor para todos, ¿no? Y también la empresa puede buscar una persona, ¿no? que esté allí, ¿no? Entonces, esta sería para mí la última recomendación, que encontréis vuestro porqué, ¿no? Y sepáis ver el porqué también de la compañía, lo que os aporta. Yo con esto termino, que no sé, creo que ya de hora justo era así, me he pasado... Yo creo que si buscamos charlas inspiradoras lo hemos conseguido con creces. Muchas gracias por... A vosotros, es un placer. Gracias.